La historia que no fue contada de los procesos históricos que dieron vida, independencia y soberanía a nuestra patria. La historia insurgente con Gregorio Rafael Bracho. Bienvenidos a Historia Insurgente. Continuamos en nuestro programa Historia Insurgente y bueno, hoy es un día también de celebración y es porque estamos celebrando los 148 años de la locha, ese instrumento monetario de tanto recuerdo para los venezolanos. Tal vez la generación actual no haya conocido la locha. Recuerdo que mi padrino de confirmación me regaló a mí una locha por allá por el año 71, creo que fue 72. Y eso fue algo grandioso, uno de los recuerdos de juventud más increíbles que tengo. Y para hablarnos de la locha, nadie mejor que el profesor Gerardo Cerrada. Él es especialista en numismática. Recuerdo que la numismática, pudiéramos decir que es la ciencia que se encarga del estudio de las monedas. Funcionario del Banco Central de Venezuela con una vasta experiencia en este tema, y hoy quisimos traerlo aquí a Historia Insurgente para que nos comente y nos hable de la historia de la locha. Eso lo vamos a escuchar en el segmento siguiente, porque ahora escuchamos una musiquita y nos preparamos para que entre el profesor Cerrada y nos hable de la locha. Usuarias y usuarios de Soy Asamblea Radio, continuamos entonces y vamos a entrar ya en materia de la moneda venezolana, de la moneda bolivariana. Profesor, bienvenido a Soy Asamblea Radio, al programa Historia Insurgente. Y bueno, vamos a hablar de la locha, pero antes de llegar a la locha, por supuesto que existieron otras monedas, existió otra forma de intercambio monetario. Vamos a instruir a todos nuestros oyentes sobre ese proceso. Con muchísimo gusto, Bracho. Primero que nada, agradecerte la invitación. De verdad que para nosotros los numismáticos esto es una oportunidad que debemos aprovechar cada vez que se nos presenta, porque la numismática es una ciencia muy poco conocida y la importancia que tiene quizás no sea calibrada en el orden y la magnitud que debería de tener. La numismática es una ciencia auxiliar de la historia. Es un documento que habla perfectamente del momento en que fue acuñada, de la civilización, la religión, de la época, del avance tecnológico en que fue acuñada. No hay nada que hable más de la historia de un país o de un pueblo que una moneda. Y en Venezuela no es muy bien conocida esta disciplina científica que es un auxiliar de la historia. Hablar de la locha es hacer una parada obligatoria en nuestra niñez. Los que tenemos nuestra edad, quizás un poco menos, pues fue la moneda que más nosotros usamos. Pero como todo en la vida tiene que haber un origen, un desarrollo y un final. Y eso es lo que vamos a tratar hoy de diagramar en este espacio muy importante que nos das. El 14 de junio de 1876 nació la locha, en un decreto del general Antonio Guzmán Blanco que ordena crear una moneda fraccionaria para sustituir, Bracho, los antiguos centavos que eran hechos de cobre, los centavos negros, así llamados por el pueblo, acuñados por José Antonio Páez en 1843 a 1852, se llamaban centavos negros porque eran de cobre, y este metal con el tiempo toma ese color oscuro. Entonces tomaba un aspecto desagradable, de muy mal olor y totalmente antihigiénico. Pero no se logró concretar ese proyecto de sustituir esas monedas en cobre. Llegan los monagas, José Tadeo, y José Tadeo manda acuñar monedas también en cobre que llamaron los venezolanos
centavos monagueros porque circuló durante el nepotismo de los monagas. José Tadeo, José Gregorio y José Tadeo nuevamente. Estas monedas tenían ese problema, el mal olor y el aspecto antihigiénico. Hasta que llegó la Guerra Federal. Triunfan los federales, toma el poder Juan Crisóstomo Falcón hasta 1865, cuando asume el poder Ezequiel Bruzual, y Ezequiel Bruzual es derrotado por el ya anciano José Tadeo Monagas, que es lo que se llama en la historia venezolana como la Revolución Azul. Ya estamos en 1868. Imaginémonos, queridos oyentes, al viejo José Tadeo en marzo de 1868, izando la bandera azul y el tricolor nacional en lo que hoy es nuestra Plaza Bolívar. Ya muy anciano, pero aún así logró derrotar el gobierno de Ezequiel Bruzual. Y es José Tadeo Monagas quien toma la iniciativa de sustituir los centavos negros y los centavos monagueros y hacerlo de un metal nuevo que estaba causando furor en Europa, que era el níquel. El níquel era liviano, de buen aspecto, limpio y maleable para trabajarlo. Entonces, José Tadeo Monagas manda hacer esta moneda en la Casa de Moneda de París. Vamos aquí para las redes sociales para que vean el tipo de moneda que mandó a hacer José Tadeo Monagas en 1868. Esto es un ensayo. Ensayo es una prueba. Cuando usted encarga una moneda, quien hace la pieza se la envía a ver si usted está de acuerdo. A eso se conoce en numismática como ensayo. La Casa de Moneda de París le encarga el diseño a uno de los mejores medallistas de la Europa decimonónica, Desiré Albert Barré. Para los venezolanos muy conocido, porque desde 1873 hasta recientemente el 2021, bajo el cuello del Libertador siempre apareció una inscripción que decía Barré, haciendo alusión a Desiré Albert Barré, y fue ese Barré quien diseñó esta hermosa pieza. Vamos a detallarla. Anverso tiene a Ceres, la diosa de la agricultura, con una diadema, una corona de espigas que le da un aspecto romanizado muy hermoso. En el reverso vemos la denominación 2,5 centavos y el año 1868. Esto nunca se concretó. Esto quedó en un ensayo. ¿Por qué? Bueno, porque el viejo y anciano José Tadeo Monagas murió en noviembre de 1868, subió al poder su hijo José Ruperto, que carecía de los dotes militares y políticos de su padre, e inmediatamente fue derrocado por Antonio Guzmán Blanco en lo que se llamó la Revolución de Abril. Precisamente fue un 27 de abril de 1870, y este hermoso diseño, mis queridos internautas y radioyentes, quedó en el olvido. Se guardó y se engavetó y nunca más se hizo. Fue Antonio Guzmán Blanco cuando un 14 de junio de 1876 decretó que había que retomar el acuñar una moneda fraccionaria de 2,5 centavos para sustituir los antihigiénicos centavos negros de cobre que causaba mala impresión. Y entonces, no sabemos por qué, Bracho, siendo Guzmán Blanco tan francófilo, no desempolvó el viejo proyecto de Barré de la Casa de Moneda de París. No lo sabemos. Siendo Guzmán Blanco una persona que quiso instaurar y quiso hacer ver a Venezuela como el país, como el París de Sudamérica. Francófilo de un 100%.
Y nosotros los numismáticos no hemos podido encontrar la razón de por qué Guzmán Blanco no retomó el diseño de Barré. Entonces, Antonio Guzmán Blanco nombra a la compañía H.L. Boulton para que hiciera las negociaciones para acuñar una pieza de 2,5 centavos. Hay que tomar en cuenta, mis queridos cibernautas y oyentes, que antes, en el siglo XIX, lo que se conoce como el señoriaje, que es la ganancia entre lo que vale una pieza, su valor de hacerla, y el valor facial, esa era la ganancia de quien mandaba acuñar. Eso lo acabó Cipriano Castro. Cuando Cipriano Castro llegó al poder, en 1899, tras la Revolución Restauradora, una de sus primeras políticas fue que el señoriaje tenía que quedarle al Estado, que los particulares no tenían que hacerse ricos a costa de un trabajo que mandaba hacer el Estado. Pero Guzmán Blanco encargó a H.L. Boulton, y H.L. Boulton se fue a los Estados Unidos. Y se va a la Casa de Moneda de Filadelfia para mandar a hacer 1,5 millones de piezas de 2,5 centavos. Recuerden que en 1873, en 1871 Antonio Guzmán Blanco decretó que la unidad monetaria de Venezuela era el venezolano. Y el venezolano regía por un sistema decimal. Por eso se entiende lo de 2,5 centavos, porque era fracción de la unidad de 10. H.L. Boulton se va a la Casa de Moneda de Filadelfia. La Casa de Moneda de Filadelfia dice que tenía mucho trabajo, que no podía aceptar el encargo. Boulton le dice que si no tenía alguien que le diseñara la moneda, la Casa de Moneda de Filadelfia le dice que había un ex empleado muy bueno diseñando piezas y que bueno, se lo podía presentar. Así fue. Entonces H.L. Boulton se va a la casa de un grabador que se llamó Anthony C. Paquet, y Anthony C. Paquet le dijo: yo te hago el diseño, pero tú tienes que ir a otro lado para que la acuñan. Y así fue la negociación. Y este fue el diseño que hizo Anthony C. Paquet. Esta sería la primera locha en Venezuela. Estamos hablando de 1876. Observen, el anverso tiene la denominación 2,5 centavos, rodeado por hojas de laurel, que en heráldica el laurel significa victoria. Recuerden que a los romanos los coronaban con coronas de laurel por las victorias. Entonces en heráldica se toma el laurel como victoria. Y en el reverso, el escudo de armas de Venezuela. Pero noten la dirección en que está corriendo el caballo. Es muy importante para la historia que voy a contar más adelante. Perfecto. Anthony C. Paquet hace este diseño muy agringado, carente de cualquier rasgo artístico, nada que ver con el hermoso diseño que hizo Barré, muy romanizado, muy estético. Y este diseño simplón fue nuestra primera locha. La pregunta: ¿y por qué el caballo está corriendo hacia un lado que para el escudo de armas de la nación era totalmente ajeno? Hay que tomar en cuenta algo. Cuando se acuñó esta moneda, la ley de escudos vigentes era la de 1863. Pero hay que tomar en cuenta algo, que la primera ley de escudos que menciona hacia dónde va corriendo el caballo es la ley del 15 de julio de 1930. Ahí donde por primera vez dice: y en el blasón inferior estará el caballo corriendo hacia el lado izquierdo, derecho. Eso se hace por primera vez en la ley de escudo de 15 de julio de 1930, luego ratificado en la ley de escudos del 17 de febrero de 1954. Pero cuando se hizo esta moneda, estaba vigente la de 1863, que no decía hasta dónde debía correr el caballo. Entonces, quien diseñó la moneda, pues puso el caballo corriendo
hacia este lado, que la gente pues comenzó a decir que era un error falso, no decía hacia dónde estaba. Y esta fue la primera locha. Se acuñaron 1,5 millones de piezas. Recuerden que era el níquel. El níquel era algo novedoso para las monedas, liviano, limpio, fresco, agradable a la vista y al tacto. Ahora vamos con el apodo. ¿Por qué locha? Hay 3 versiones. Voy a decirle la primera. La primera versión es que en el río, cerca de donde se hizo esta moneda, porque no lo he dicho, que H.L. Boulton, una vez que Anthony C. Paquet le diseñó la moneda, se fue a un cuño privado de Waterbury en Connecticut, y ahí es donde se acuñó nuestra primera locha. No fue en Filadelfia, Filadelfia rechazó el encargo, fue en Connecticut, y cerca de Connecticut hay un río, el río Mackenzie, y ahí hay un pez llamado el loach, Cubitus barbalitus, es el nombre científico de loach, y muchos dicen que lo de locha es por loach. Yo descarto totalmente esa hipótesis, sin embargo la dejo a criterio del público. Segunda versión, ¿de dónde viene la palabra locha? Esto eran 2,5 centavos, que era la octava parte de un venezolano, que era la unidad monetaria que había. Entonces, al ser la octava parte, la decían la ochava, y por contracción sintáctica, la ochava, la locha, locha. También lo descarto porque la ochava es una unidad de peso que no tiene nada que ver con las monedas. La versión que más en lo particular, en mis estudios e investigaciones, es como más acertada, y es el caballo. Observen que no quedó con la forma indómita y briosa de nuestro escudo, sino quedó de una forma mansa, boba. Y el caraqueño, que siempre ha sido lo que nosotros llamamos en nuestro tiempo un vacilador, comenzó a reírse del caballo y decir que esto no era un caballo sino un venado. En los Andes, al venado sin cuernos le dicen locha. Yo soy de los páramos andinos, y cuando en Mucuchíe nos invitaban a mis hermanos mayores y tíos a cazar, me decían: vámonos, acompáñenos que vamos a cazar locha. Era cazar venaditos, venados pequeños sin cuernos. Y de ahí donde viene el apodo de locha. Para 1876. ¿Cuántas piezas? 1,5 millones de piezas. ¿Esto es valioso? Bueno, es una de las lochas más valiosas y apetecidas por los coleccionistas. La locha de 1876 es el santo grial de la numismática venezolana. Cualquier coleccionista que quiera tener las 15 lochas que se han acuñado, tiene que tener la locha de 1876 en su colección. Pero luego hubo otra, Bracho, también acuñada en Connecticut, pero ya con el año de 1877. Observen que es el mismo diseño, el venezolano siguió llamándole locha. Vuelvo a acotar, 2,5 centavos de venezolano, que era la unidad monetaria que regía para ese momento. ¿Cuántas piezas se acuñaron? Bueno, de estas 500,000. Pero sigue siendo más buscada por los coleccionistas la locha de 1876. Hay gente, Bracho, que dice: yo tengo una locha, por ejemplo, en 1958, y yo no la vendo sino menos de tantos dólares. Y yo le digo: pero esa es una locha que no tiene ningún valor. Porque la gente piensa que por ser vieja de 60 años, eso ya tiene un valor. 60 años en la numismática son segundos, son breves minutos. Así que no vaya a pensar, mi querido internauta, mi querido radio oyente, que porque usted tenga una moneda con una fecha muy antigua, pues ya tiene un valor. Ahí privan muchos factores que en el desarrollo de esta conversación voy a ir explicando. Muy bien, Bracho llegó el año de 1879. Antonio Guzmán Blanco decreta que la unidad monetaria ya no es el venezolano.
sino es el bolívar. Y ahora comienza a regir el sistema centesimal. Un bolívar, 100 céntimos. Y entonces, en 1896, en el gobierno de Joaquín Crespo, se manda a acuñar la primera locha expresada en bolívares. Ya no son los 2,5 centavos, sino ahora son los 12 céntimos y medios. ¿Dónde se acuñó esta pieza? Se acuñó en Berlín, Alemania. Y se acuñaron 6 millones de piezas. A pesar de que es una gran cantidad, es difícil conseguir lochas de 1896 en buen estado, porque es una locha de mucha circulación. Cuando cuando está en manos del público, pues presenta siempre un obligado deterioro. ¿Cuándo se vuelve a acuñar una próxima locha? Mire, aquí hay una sequía de lochas extraordinaria, porque la última es esta que está aquí, 1896. ¿Quieren saber cuándo se acuñó la próxima locha? Eso lo vamos a saber en el próximo segmento, profesor. Vamos a escuchar algo de música. Y bueno, tremendo programa. Vamos a saludar a través de nuestras redes sociales a Leander, que está conectado a través del TikTok. Por aquí también nos dicen tremendo programa, estamos muy pendientes, hacen parte programas de esto. Melvis Cuenca, también conectada en TikTok. Y bueno, y mucha gente que se ha estado uniendo a el TikTok. Vamos a un corte musical y continuamos con el profesor Cerrada. Tremendo programa el de la locha, ¿no, querido amigo Charles? Usuarias y usuarios de Soy Asamblea Radio, estamos en tu programa Historia Insurgente, hoy con el profesor Gerardo Cerrada, especialista en numismática, y que bueno, estamos en el mes de la locha, son 148 años de la creación de la locha. También vamos a recordar a todos nuestros usuarios que están conectados a través de las redes sociales, a través de Somos Asamblea Radio, que un 7 de junio, pero de 1931, nació don Eladio Tarife, compositor venezolano, nativo de Barinas. Eladio Tarife es el compositor de Linda Barinas y de un sinfín de composiciones que dieron lugar a que sea reconocido como uno de los más altos exponentes de la música venezolana, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo. Profesor, ¿dónde quedamos? Quedamos en 1896, en los tiempos de Joaquín Crespo, y con la locha que se acuñó en Berlín. Esta locha es muy importante porque es la primera locha expresada en bolívares. Ya no son los 2,5 centavos de venezolano, sino ahora son los 12,5 céntimos de bolívar. Bueno, de 1896 comenzó una gran sequía en la acuñación de lochas, porque la próxima locha, Bracho, que se acuña es en 1925, en tiempo del benemérito Juan Vicente Gómez. Entonces se acuñaron lochas 1925, 1927, 1929, 1936, 1938, y ahí hay otro receso de acuñación, porque la próxima que se acuña es en tiempo de Medina Angarita, 1944, y aquí se da un fenómeno numismático interesante. ¿Por qué? 1944, estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Medina Angarita pide a los Estados Unidos, sobre todo a la Casa de Moneda de Denver, para que le acuñe estas piezas. Y ellos manifiestan que no pueden usar níquel por la guerra,
porque el níquel estaba siendo usado para fines bélicos, y entonces se hace esta locha. Unos numismáticos dicen que es en latón, otros numismáticos dicen que es en bronce, yo me inclino más por la de bronce, y entonces la locha de 1944 quedó de un color amarillo, y esta es la famosa locha amarilla. Se hicieron muy pocas piezas, apenas 200.000. En el año de 1945 se acabó la guerra, vuelven a hacerse lochas en níquel y quedaron 200.000 piezas de esta que hoy son muy buscadas por los numismáticos, la famosa locha amarilla. Esa tiene un valor extraordinario. Cuando terminemos de hablar sobre la cronología de las acuñaciones, voy a hacer un resumen sobre cuáles son las lochas más buscadas, más que todo como un mensaje pedagógico, porque hay mucha gente que se abusa pues de la desinformación sobre este tema, y entonces a veces las personas de edad tienen una pieza, por lo menos esta, y entonces dicen, no, eso no vale nada, porque mira cómo es, está amarilla, y resulta que es una de las más costosas. Entonces vamos a hacer un break para yo poder explicar cuáles son las lochas más valiosas y más atractivas para los coleccionistas. Estamos en el año 44. Ya dije que en el año 45 ya se hicieron el níquel. Se hicieron en el año 46, la próxima en el año 48, y ahí hay un largo receso hasta 1958, cuando el general Marcos Pérez Jiménez manda a acuñar la última locha que está en manos del público. Mucha gente se me acerca y me dice, Gerardo Cerrada, tengo una locha de 1958, voy a venderla para comprarme una casa. Y le dice, pues no creo dónde va a sacar usted el 99% del valor, porque una locha del 58 no vale nada, porque se hicieron 12 millones de piezas. Y entonces una gran cantidad de monedas en la calle que todavía están en manos de mucha gente que las guarda como recuerdo. En el año de 1969 sucede otra curiosidad numismática. Primero tengo que contar lo siguiente. Cuando es creado el Banco Central de Venezuela, de ley del 8 de septiembre de 1939, al instituto se le dio la potestad de emitir billetes, pero no la de acuñar monedas. Las monedas seguían siendo potestad del gobierno nacional previa autorización del Congreso. No sabemos cómo el Congreso mandó acuñar 2 millones de lochas con fecha de 1969 en Madrid. Cuando llegaron las lochas, el Banco Central dice, no las vamos a poner a circular, porque ya la locha no tenía ningún poder adquisitivo y estaba sucediendo algo. Ya los bolívares, que es casi de la misma dimensión de la locha, estaban siendo en níquel, porque los bolívares fueron en plata hasta 1965. A partir de esa fecha comenzaron a hacer el níquel y se confundían con las lochas por el tamaño. Entonces el Banco Central, además la locha ya no tenía ningún poder adquisitivo, entonces el Banco Central no puso a circular las lochas del 69 y las guardó en las bóvedas. Hay una anécdota, ya parece ser una leyenda urbana, que cuando estas lochas llegaron de España, a la gente que las carga, lo que llaman caleteros del puerto, se cayó un tonel, se reventó, y los señores que hacen la carga, los caleteros, recogieron varias lochas que estaban caídas antes que llegaran a recogerla y a resguardarla. Bueno, esas lochas del 69 son las que comenzaron a circular y los coleccionistas la buscaban, porque como estas lochas no circularon, porque el Banco Central las guardó en bóveda, entonces pues, adquirió un valor extraordinario, hasta que en el año 2001
el Banco Central de Venezuela sacó un grupo de lochas del 69 que tenía en bóveda y la puso en venta, una por persona. Y eso hizo pues que el monto de la locha del 69, que tenía un monto exponencial, comenzó a tener pues un valor razonable. Así que, mi querido internauta, mi querido radio oyente, si usted consigue una locha del 69, pues usted está de mucha suerte porque es una moneda muy valiosa. En el año 2009 el Banco Central volvió de nuevo a sacar un grupo de lochas a la venta a una pieza por persona, porque otra vez los precios tendieron a pasar ya de una manera exagerada. ¿Cuándo llegó el ocaso de la locha? El gobierno nacional, con fecha 23 de diciembre de 1971, eliminó la locha y la desmonetizó. Ya no se podían acuñar más lochas. Entonces, más valor adquirió la de 1969, obviamente, que seguía siendo como el santo grial de la locha después de 1876, que fue la primera. Algo que no terminé de cerrar el capítulo sobre la potestad del Banco Central para emitir billetes, fue lo único que le dio la ley de 1939. Pero en 1974, el 29 de octubre, se reforma la ley del Banco Central y entonces le da al Banco Central la potestad de acuñar monedas. Entonces, a partir de 1974, cuando el Banco Central de Venezuela tiene la potestad de emitir billetes y acuñar monedas. Pero hasta el 74 no podía acuñar moneda porque era una atribución del gobierno nacional previa autorización del Congreso. Ahora, 23 de diciembre de 1971, se desmonetizó la locha, ya no más locha, y entonces el gobierno nacional manda acuñar esta moneda de 10 céntimos, que aquí no nos la vamos a dar todos de pavito, porque sí la conocimos, ¿verdad? Lo de 10 céntimos. El venezolano lo llamó la locha mocha. La locha mocha porque le faltaban los 2 céntimos y medio. Vale, no vale mucho porque se hicieron 60 millones de piezas en el Canadá, en la Casa de Moneda de Ottawa, en Canadá. Pero es curioso por el nombre que el venezolano la conoció en esa época. Es del año 1971 y es conocida como la locha mocha. No vemos más lochas en sus acuñaciones hasta el 2007. Cuando el comandante Hugo Chávez impulsa la reconversión monetaria y entonces ya los precios todos se dividían entre 100 y se consideró que debía existir en el cono monetario fraccionario lochas. Y esta es la última locha que se acuñó en el 2007 en la Casa de Moneda de Venezuela. Fíjense que aquí está el logo de la Casa de Moneda de Venezuela que está en Maracay. ¿Cuántas piezas se acuñaron? 150 millones de piezas, que era lo que se estilaba a un mercado de 20 millones, de un país de 20 millones de personas. Y esta pues todavía se consiguen. Circularon muy pocas, porque ya comenzó esta pugnacidad política en la cual aún estamos sumergidos, y entonces a esa reconversión salieron defensores y detractores. Y bueno, la gente empezó a decir que esto no era necesario, que cómo se iba a aplicar los 12 céntimos y medio a las contabilidades. Pero estos 12 céntimos y medio, como ya lo vimos, está desde 1896. ¿Y cómo se hizo de 1896 hasta el 2007? Bueno, ganas de echar la batida. Bueno. Y esta es la última locha acuñada. No tiene gran valor numismático porque 2007, en el tiempo de la numismática, pues ayer prácticamente. Y la gran cantidad de piezas que se acuñaron. Ahora vamos a hablar, Blacho, si me permite, hablar de la locha, pero en la cultura popular. Muchas personas hablan de la locha. Profesor, ¿y qué tal si escuchamos
un tema musical para venir para el segmento final. A hablar con la locha en la cultura popular. Exactamente, las anécdotas de la locha. Ya el fotógrafo Gaspar Pinto está muy interesado en saber el cuento de las 60.000 lochas. 64.000 lochas. Linda Varinas, del compositor Eladio Tarife. Canta, por supuesto, el cantor de los llanos, como lo bautizó el comandante Chávez, don Eneas Perdomo. Usuarias y usuarios de Soy Asamblea Radio, continuamos con tu programa Historia Insurgente, con el tema de hoy que ha copado la escena, tanto en las redes sociales como en los oyentes a través de Somos Asamblea Radio. Profesor, de la locha se ha dicho mucho, se ha comentado mucho y ha servido también para anécdotas, para situaciones y para comentarios jocosos, como es muy de costumbre del venezolano. ¿Qué podemos recordar, mencionar sobre la locha en cuanto a esto? La locha en la cultura popular de verdad que ha marcado a muchas generaciones. Desde 1876, cuando se acuñó la primera pieza, hasta el año 2007, que todavía la gente hablaba de la locha, porque había una pieza de 12 céntimos y medio de Bolívar Fuerte. Siempre ha dejado muchas anécdotas. Hemos escuchado muchas veces cuando la gente saluda tú a una persona, a un abuelo. Abuelito, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te respondían? O te responden aún. Aquí, en la lucha por la locha. Eso nos remonta a cuando un litro de leche costaba un bolívar. Estamos hablando de la época, en la década del 60 del siglo pasado. Y entonces el litro de leche costaba un bolívar, lo subieron a 1.12, o sea, un bolívar y una locha, y entonces la gente se empezó a organizar para defender el precio del litro de leche. Y la lucha fue ruda para que bajaran la locha. Y entonces ahí es donde viene, aquí en la lucha por la locha de la leche. Luego eso se fue bajando y quedó en la lucha por la locha. Pero quedó marcado ese nombre de la locha. Cuando a alguien se le ocurre una idea y exclama, me cayó la locha. Eso viene porque en las antiguas rocolas, vamos a hablar en términos de los pavos de ahora, antes no habían celulares con playlist, antes eran unos aparatos armatoste con muchos discos y usted le metía una locha y sonaba. Pero a veces de tanto uso usted le metía la locha y no le sonaba el disco. Y entonces usted perdía la locha. Pero a veces cuando usted metía la locha y sonaba el disco, la gente exclamaba como triunfo, me cayó la locha. Mire, en 1949 había un programa en televisión llamado Monte sus Cachos Goodyear, que lo llevaba un profesor que era un todo intelectual llamado Néstor Luis Negrón y una pavita muy bella, una modelo llamada Cecilia Martínez. Bueno, Cecilia Martínez, yo tuve la oportunidad de hablar con ella porque ella visitó el Museo del Banco Central de Venezuela y allí ella me contó muchísimas anécdotas. Ella me dijo que fue la primera mujer que salió en pantalones a la calle, que eso fue un escándalo. Una de las primeras mujeres que se divorció, ella la vacunó José Gregorio Hernández, me contó ella, ¿no? Y entonces Cecilia Martínez era muy bella cuando ella visitó el Museo Numismático. En su ancianidad se veía todavía la belleza de una mujer. Entonces ella era la co-conductora del programa y el programa era como especie de un reto al conocimiento donde se iban subiendo la intensidad y dificultad de las preguntas, y la pregunta más difícil costaba 64.000 lochas. Y cuando el participante iba sorteando las preguntas y llegar a la última, Cecilia Martínez decía con un tono apocalíptico, hemos llegado a la pregunta de las 64.000 lochas. Eso eran 8.000 bolívares, toda una fortuna para 1949. Cuentan que cuando el general Marcos Pérez Jiménez estaba reunido con su equipo económico y mandaba hacer una obra, pues por supuesto su ministro de Hacienda le decía, general,
y los recursos, y Pérez Jiménez salía con la jocosidad. Esa es la pregunta de las 64.000 lochas. Entonces eso formó parte del argot venezolano, y todavía hay gente que no lo menciona a veces con 64.000, sino a veces dice cualquier cantidad. No, esa es la pregunta de las 50.000 lochas o 60.000 lochas. No, era la pregunta de las 64.000 lochas. Esto nos muestra de cómo esta moneda de 2,5 centavos al principio, 12,5 céntimos después, fue una de las monedas más pintorescas de la numismática venezolana. Por eso cuando yo comencé esta disertación, yo hablé que era una parada obligatoria en nuestra niñez. Bracho, tú lo comentaste. Yo cuando era niño también, mi mamá me daba de merienda una locha. En 1900, ¿qué te importa? Pero ahí me daba una locha de merienda y eso costaba un golfeado. Eso era un golfeadito en 1900 y dele. Pero la locha aún sigue en el recuerdo de una generación que, bueno, por leyes de la vida, poco a poco nos estamos despidiendo del mundo, y las nuevas generaciones hasta le parece jocoso ese nombre de locha. Y si hablamos de la denominación, 12 céntimos y medio, le parece aún más extraño. Por eso nosotros los numismáticos, desde la historia, por eso aplaudo esta iniciativa de este programa, debemos tener la obligación de mantener la historia en la memoria de las nuevas generaciones. Mario Briceño Irragorri, escritor y historiador valenciano, dijo una vez: pueblo que no conoce su historia es un pueblo que está condenado a repetir los errores. Por eso es importante la historia, porque la historia nos indica de dónde venimos para saber escoger qué camino tomar y no repetir los errores pasados. Profesor, no queremos pasar por alto este año, como bien nos los dijo el profesor Pedro Calzadilla, son 2 bicentenarios súper importantes para nuestra América. Uno de ellos, por supuesto, es el de la batalla de Junín, el 6 de agosto de 1824. En el Cerro de Junín se dio esta batalla, donde tuvo una destacada participación Antonio José de Sucre, bajo las órdenes de nuestro libertador Simón Bolívar, venciendo a Canterrac, que era el que estaba al mando de las tropas españolas. Son 200 años. Se triunfa en Junín. ¿Qué hecho importante a nivel de moneda sucede para esa época? Mira, es riquísima toda la acuñación de medallas para conmemorar ese hecho. El 6 de agosto, como bien lo dijiste, Bracho, en las Pampas de Junín, el libertador, que sabía que las fuerzas realistas se habían dividido, porque hay que partir desde el año 1823, cuando en España el rey Fernando VII desconoce la Constitución de Cádiz, la que llamaban la Pepa, y vuelve a tomar atribuciones absolutistas. Las fuerzas acantonadas en el Perú se dividieron. Pedro Olañeta se subleva en el Cusco diciendo que él no va a aceptar de nuevo un rey absolutista. Y José de Canterac divide la fuerza para irlo a combatir en el Cusco. Y Bolívar, que era un estratega genial, aprovechó esa división para inmediatamente salir de Trujillo a buscar a Canterac en la sierra. Canterac se enteró de que Bolívar venía, y su servicio de espionaje le avisaron que Bolívar venía delante de la vanguardia con 900 hombres a caballo, y Sucre se quedó en la retaguardia con el grueso del ejército, que eran más de 6.000 hombres, y entre ambas fuerzas habían 4 horas de distancia. Canterac dijo: esta es la forma de yo atacarlo, ya antes de que Sucre se una. Y el 6 de agosto, en horas de la tarde, Canterac ataca a Bolívar. En una estrategia que de verdad resulta un poco incomprensible, solo explicada por el genio de la genialidad de Bolívar. Bolívar deja que Canterac tome las alturas. ¿Para qué? Para que le cueste usar su fuerza de artillería, 9 cañones,
y ordena a Mariano Necochea, argentino, a que ataque a Bolívar, a que ataque a Canterac. Canterac, usando la pendiente, atacó a Necochea, que eran 900 jinetes, para arrollarlo, aprovechando la velocidad de la pendiente. Y en eso se bajan todos de sus monturas, apuntalan las lanzas que medían 3 metros, y la fuerza de Canterac se estrellaron contra una muralla de púas mortales, que eso fue un total desastre. Total, que cuando llega Sucre, ya la batalla está decidida a favor del Libertador. Ahí la genialidad de Bolívar. Canterac huye, se va más al sur, más que el daño que le causó, porque en su vida desordenada dejaron pertrechos, armas, prisioneros, más que eso, fue que todo el mundo empezó a burlarse de Canterac, que era tomado como un gran general, y que Bolívar lo haya destrozado, eso afectó la moral. O sea que cuando el general Antonio José Sucre ataca en Ayacucho, ya esa gente estaba desmoralizada. Ya para 1825, febrero, el Congreso de Colombia ordena acuñar una medalla en homenaje al Libertador. Se hizo en platino, plata y cobre. En el anverso de la medalla, lástima que no traje la imagen, en el anverso de la medalla está la diosa griega Victoria coronando a un ser alado representando la libertad. Ese ser alado tiene en sus manos una lanza, en la punta de la lanza un gorro frigio, símbolo de libertad, y en la mano derecha tiene las fases de Colombia. La fase es ese símbolo que está en el escudo de la antigua Gran Colombia. Y en el reverso hay una frase de José Domingo Choquehuanca cuando le dice a Bolívar: para que alguien repita lo que usted hizo, tendrá que haber un mundo por libertad. Esa hermosa medalla se acuñó en París. El medallista fue Raymond Gaillard, que hizo una pieza hermosísima. Esa pieza está en el Museo Bolivariano de Venezuela. No la tiene el Banco Central de Venezuela. Es muy difícil de conseguir, muy costosa por el poco número que se conserva. Para 1974, el gobierno nacional mandó acuñar una medalla para conmemorar los 150 años de Junín. Cometieron un error. Pusieron la misma imagen de la medalla que les hablé, de 1825, pero pusieron como fecha 9 de diciembre de 1824. Ya sabemos que Junín no fue el 9 de diciembre. 9 de diciembre fue Ayacucho. Ayacucho. Pero ellos colocaron la fecha de Ayacucho allí. Pero ese error le da a esta medalla, para conmemorar los 50 años, corrijo, dije 150, no, los 50 años, porque es del año 74, 1974, le da un valor numismático muy especial por el error. Se hicieron 200.000 en plata, 200.000 en bronce dorado y 200.000 en cobre, son comunes, pero las que tienen la fecha errada, 9 de diciembre, son las más valiosas, porque luego corrigieron y pusieron 6 de agosto. El gobierno de Perú, en 1974, mandó a hacer una medalla para conmemorar los 150 años que se conmemoraban en 1974, por eso que yo mencioné el sesquicentenario, con 2 húsares de Junín, uno al lado del otro. Y en el reverso está un monumento que está donde se desarrolló la batalla de Junín, allá en el Perú. Pero yo quisiera, con todo el respeto que me merece el gentilicio peruano, hacer la siguiente acotación. Mire, en el parte de guerra, Bolívar, al otro día, el 7 de agosto, menciona que gracias a la intervención de los húsares del Perú, él le va a cambiar el nombre y ahora los va a llamar los húsares de Junín. Pero había un general inglés
peleando allí con Bolívar, donde él hace una acotación diciendo que Bolívar hizo eso para ver si incentivaban los peruanos a luchar por la independencia, porque el peruano en esa época era muy apático con la independencia. Mire, por YouTube, por internet, hay una conferencia que dio Alan García, presidente peruano, donde él criticaba a los peruanos diciéndole, mire, la guerra de independencia nos obligaron a ser independientes. Y es verdad, porque el ejército peruano, el ejército español de José de la Serna y Canterac estaba compuesto por un 80% por peruanos. Y el ejército libertador, el 80% eran venezolanos. Ellos llamaban gran colombianos, pero más que todo eran venezolanos, del Apure. ¿A quién comandó Mariano Necochea para hacer aquella muralla de púa con que se estrelló Canterac? Eran llaneros venezolanos, muy poco del Casanare, pero todos eran del Apure. Hasta allá llegaron nuestras tropas a regar su sangre en las pampas de Junín, como lo dijo Bolívar. Salimos de las playas ardientes del Orinoco para llevar el pendón de la libertad allá a Junín. Así que en este bicentenario hay muchas medallas, muchas piezas numismáticas que pueden contar la historia de lo que pasó ese 6 de agosto de 1824 y posterior el 9 de diciembre de 1824 con Ayacucho. Pero creo que algo que mencionó el profesor Calzadilla, y es que el 7 de diciembre, 2 días antes de Ayacucho, Bolívar convocó el Congreso de Panamá. O sea que el 7 de diciembre se va a conmemorar el bicentenario de la convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá. Pero Bracho, voy un poquito más allá. En febrero, el 10 de febrero del otro año, se van a cumplir 200 años cuando se le otorgó al cumanés Antonio José de Sucre el título de Gran Mariscal de Ayacucho. Y allí, en ese acto, se le da al Libertador y a Sucre las espadas que en Lima, la Municipalidad de Lima, mandó a labrar, que son verdaderas joyas. La espada que mostró muchas veces el comandante Chávez y a veces el presidente Maduro, esa espada el próximo año cumple 200 años. La hizo un orfebre peruano llamado Chungapoma, y allí en esa espada hay engastadas 1.364 piedras preciosas. Ese uniforme que vemos al Libertador con adornos labrados en oro también fue regalado al Libertador y a Sucre. Le dieron una espada a Sucre, una espada al Libertador. Cuando murió Sucre, esa espada desapareció. La del Libertador se guarda. Estuvo en el Banco Central de Venezuela hasta el año 2007 y ahora está en poder del presidente de la República. Y también se le decretó que a Bolívar se le iba a hacer una estatua, 1 millón de pesos para Bolívar y 1 millón de pesos para el Ejército Libertador. Bolívar rechazó el 1 millón de pesos de él. Yo no acepto el 1 millón de pesos para mí. Sí acepto la estatua, sí acepto el 1 millón de pesos para el Ejército Libertador. Cosa que eso nunca se dio, por cierto. Bueno, profesor Cerrado, un placer haberlo tenido aquí. Su despedida para tanto los internautas como para los oyentes de Somos Asamblea Radio, y bueno, esperamos tenerlo nuevamente dentro de poco. Mire, primero darle un afectuoso saludo numismático, invitarlos a estudiar un poco sobre esta ciencia muy poco conocida, pero que mire que es el abrevario para buscar hechos históricos. A veces se dice que la historia la escriben los vencedores, pero cuando hay una moneda de testigo, eso no aplica, porque la moneda habla. Las monedas no son muy elocuentes, pero la perfecta observación numismática suelen arrebatarle los secretos a las monedas, y las monedas hablan muchísimo, solo hay que saberlas escuchar.
Bueno, gracias al profesor Cerrada por esta extraordinaria intervención en tu programa Historia Insurgente. Bueno, llegamos al final de este programa por el día de hoy. Agradecemos al padre Daniel que nos prestó unos minutos de su programa para terminar este tema tan interesante. Será hasta el próximo viernes desde aquí desde los estudios en la Oficina de Participación Ciudadana que dirige el licenciado José Perales. Somos Asamblea Radio, Charles Bompar y Miguel Herrera en los controles, Gaspar Pinto en fotografía y video. Hoy nos estuvo acompañando también Franklin para la conexión con las redes sociales y Supernorma Castillo. Será hasta el próximo viernes cuando seguiremos contando la historia que no ha sido contada. La historia que no fue contada de los procesos históricos que dieron vida, independencia y soberanía a nuestra patria. La historia insurgente con Gregorio Rafael Bracho.